número 4. Un ejercicio clásico cuando usted quiere calcular integrales es que usted entienda el concepto de sumas superiores e inferiores. Así que algo clásico es que usted se dé una partición particular, no necesariamente uniforme. Entonces vamos a darnos la partición del conjunto 1, 2 de esta manera. 1, 5 cuartos, 3 medios, 7 cuartos y 2. Me parece que todo va siendo un cuarto, ¿no? Me parece que sí. Entonces sí es uniforme. Pero para efectos del ejercicio es indistinto que sea uniforme o no. Que sea uniforme me puede dar cierta ventaja, porque entonces, bueno, factoriza la diferencia siempre de los subintervalitos, pero, anyway, lo ponen en la cálculo y le va a dar exactamente igual. Entonces esto es muy clásico. O sea, esto es como el ABC. Esto de hecho, sí, se les pregunta a los de cálculo diferencial integral, o sea, se les pone a calcular este tipo de cosas. Entonces, me imagino que ustedes han visto que si la función es creciente, para calcular la suma superior, usted toma el extremo derecho de cada subintervalo y, por consecuencia, el extremo izquierdo para la suma inferior. Si la función es decreciente, entonces alberris. ¿Qué pasa si la función tiene varias concavidades? ¿Sí? O no es monotonía en todo su dominio. Bueno, entonces, no sé si profundizaron en eso o no. Uno lo que hace es, bueno, primero hagamos un análisis de cómo, a dónde es creciente y a dónde es decreciente la función. ¿Y cómo hago eso? Bueno, a mí me enseñaron en cálculo 1 que la derivada me brinda crecimiento y decrecimiento según el signo. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Si no lo recuerdan es porque esto es x a la menos 1, entonces bajo a la menos 1 se le resta menos 1 al exponente y luego vuelve a bajar. Esta expresión siempre es negativa. Es negativa en todo su dominio, pero particularmente en el intervalo donde estamos integrando, en 1, 2. Pero en todo su dominio es negativa. ¿Por qué? Porque x al cuadrado es positivo y menos 1 siempre es negativo, entonces ya está. Entonces, por el criterio de la primera derivada, f es decreciente. Entonces, como es decreciente, el supremo de cada subintervalo, no, voy a ponerlo junto, el supremo y el ínfimo en cada subintervalo se alcanza en el extremo izquierdo y derecho, respectivamente. Yo les pido una sincera disculpa, yo porque me estoy imaginando la función en mi mente, ¿verdad? Lo que les estoy queriendo decir, jóvenes, es que si yo tengo esto, y sabemos que la función es así,
Entonces, aquí tenemos nuestra partición, aquí está el 1, aquí está el 2, y aquí están los demás valores. Entonces, es obvio por dibujo que el supremo en este subintervalo es este valor de acá. En este otro subintervalo es este de acá. En este otro es este. En este otro es este. Entonces, siempre es el extremo izquierdo. Cuando estoy del otro lado, o sea, haciendo la suma inferior, el ínfimo se alcanza aquí. En este subintervalo se alcanza aquí. En este aquí, en este aquí. Entonces, pueden hacer la representación gráfica. Eso está muy bien. Pero algebraicamente usted lo justifica con la primera derivada y luego determina en el extremo izquierdo y derecho. Cuando hay puntos en donde uno crece y el otro decrece, entonces usted tiene que ver a dónde está ese punto porque usted tendría que hacer un switch. De aquí para acá tomo los extremos izquierdos y de aquí para allá los extremos derechos. Y así respectivamente para la suma inferior o superior la que estén haciendo. ¿Tienen dudas con esto? ¿Cómo es que deduzco cuál es el ínfimo y el supremo? Ok, entonces es tan sencillo como la suma superior bajo esta partición sería, bueno, voy a escribir estos puntitos, este es 5 cuartos, este es 3 medios y este es 7 cuartos. Entonces sería f de 1 por 5 cuartos menos 1, más f de 5 cuartos por 3 medios menos 5 cuartos. Más, me parece que sí es una partición uniforme, ¿no? Siempre le sumo un medio, un cuarto. Vamos a ver si es cierto. 6, sí. Siempre le sumo un cuarto. F de 3 medios. Luego hago 7 cuartos menos 3 medios. Y finalmente F de 7 cuartos. Por 2 menos 7 cuartos. Entonces, todos dan un cuarto. Este da un cuarto, este da un cuarto, este da un cuarto, este da un cuarto. Entonces, puedo sacar a factor común un cuarto. Y luego aplico f de 1 es 1. F de 5 cuartos es 4 quintos. Acuérdense que la función que definimos es la función del recíproco, ¿no? F de 3 medios, 2 tercios. Y F de 7 cuartos, 4 séptimos. Y si usted hace eso, le da 319 sobre 420, que es aproximadamente 0,76. ¿Okay? Confíen en mí y en la calculadora. Bueno, no confíen, porque me haya equivocado. Entonces esa es la suma superior. La inferior es exactamente lo mismo, solo que lo que va a cambiar, muchachos, es la altura que estoy tomando. Acuérdense que este es el rectángulo. O sea, esta es la altura, f de 1 es la altura, y esta es la base, 5 cuartos menos 1. Entonces estoy sumando estos 4 rectangulitos. Superiormente e inferiormente sería entonces tomar f de 5 cuartos, ya sabemos que la diferencia es un cuarto, más f de 3 medios por un cuarto, más f de 7 cuartos por un medio, perdón, por un cuarto, más f de 2 por un cuarto, que es lo mismo que un cuarto multiplicado por 4 quintos, 2 tercios, 4 séptimos y un medio. Y entonces eso me daría 533 sobre 840, o que es aproximadamente 0,63. ¿Okay? Todo lo hicimos bien porque, bueno, intuyo, ¿no? Porque la suma inferior es más chiquita que la superior, coincide teóricamente.
Pero el valor, pues, no hay una forma. La integral tiene que estar entre algunos de estos dos valores, ¿verdad? Eso es lo que sí podemos deducir. ¿Dudas? Ya qué fácil. No. Ok. Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio. Otro clásico calculero, cuando usted está viendo integrales, es calcular una integral a partir de suma de Riemann. Eso es clasiquísimo, clasiquísimo. Y esto también se le pone a los ingenieros. O sea, cuando yo les digo esto es porque, o sea, esto deberían saberlo. ¿Entienden? Hay cosas como que uno dice, pues, la parte teórica, analítica, podrían no dominarla tanto, pero sí es fundamental que esa parte lo manejen y lo entiendan, porque el día de mañana lo pueden ustedes, tendrían que explicarlo. Bueno, entonces vamos a calcular la integral de 0 a 2 de 9 menos 3x al cuadrado de x por suma de Riemann. O sea, no vas a usar ni teorema fundamental del cálculo ni nada por el estilo para determinar, el que ya sabe integrar, ¿verdad? Porque el que sabe integrar esto es 9x menos x a la 3 y luego aplica varo y aplica de 2 a 0. Pero no es eso lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se hace por sumas de Riemann? Bueno, usted primero se hace una partición. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? Disculpen, Willis. Ya. Entonces, les decía, vamos a particionar el intervalo donde estamos integrando. Se particiona el intervalo de 0 a 2 en n subintervalos. De igual longitud. Sí, cuando hacemos sumas de Riemann lo hacemos a partir de una partición uniforme. Entonces el delta x y, podemos nada más ponerle delta x, sería la diferencia entre los dos extremos, o sea, la longitud de mi segmento, y como queremos que todos sean n subintervalos y midan igual, todo lo divido entre n. Ven, para eso aprendimos divisiones. Entonces me queda 2 sobre n. Y entonces ahora usted lo que tiene que construir es que esta integral sea el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual 1 hasta n de los f de x y por el delta x. Acuérdense que ese es nuestro objetivo para hacer sumas de Riemann. Y entonces necesitamos los xy. ¿Cómo se calculan los xy? Bueno, los xy, la formulilla son los a más y veces mi diferencial. O sea, ese es el extremo izquierdo en cada subintervalo. Entonces, el a es 0 y el diferencial es 2n. Entonces me queda i por 2n, o sea, 2i sobre n. ¿Verdad? Aquí i es un contador, no es complejo. Señor. Ok, listo. Y ahora, ¿quién es f de x y? Porque esa es la altura, ¿no?
Acuérdense, muchachos, que como estamos trabajando en sumas de Riemann, da igual que usted tome la altura de f de xy o f de xy más 1 o menos 1, ¿verdad? Daría igual. Inclusive puedes tomar el del medio, eso es indistinto, ¿verdad? Lo usual para este tipo de integrales es que uno tome el xy. Entonces, f de xy, bueno, no olvidemos que f es 9 menos 3x cuadrado. Entonces eso sería 9 menos 3 por xy, que es 2y sobre n al cuadrado. Y esto es lo mismo que 9 menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 3, 12, y al cuadrado, y n cuadrado. Entonces, ese es f de xy. Ya tenemos todos los ingredientes. Ya tenemos mi diferencial y f de xy. Entonces, solo falta aplicar esta formulita. Entonces, ¿cómo hacemos? La integral entonces de 0 a 2 de 9 menos 3x cuadrado de x es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n del f de xy, que f de xy era 9 menos 12 y al cuadrado sobre n cuadrado. Y mi diferencial, 12n. Ok, de aquí tengo varias cosas que puedo hacer. Esto no depende de y, entonces puede salir de la suma. Entonces me queda límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre n por la suma. Ah, bueno, y de aquí, por propiedades de la suma, yo puedo distribuir estos dos. Entonces me puede quedar de esta manera. La suma desde igual 1 hasta n del 9 menos la suma desde igual 1 hasta n de 12 y al cuadrado sobre n cuadrado. Y de aquí incluso pueden seguir saliendo varias cosas. Podemos sacar todo lo que no dependa de y. Entonces, de aquí puede salir el 9. Porque acuérdense que 9 es 9 por 1. El 12 y el n cuadrado no dependen de y, entonces lo puedo escribir afuera. Entonces lo único que me queda son fórmulas de suma. Esta es disumar el 1 n veces, eso es n. Y luego aquí tenemos los primeros n cuadrados, la suma de los cuadros, los primeros n cuadrados. Eso es una suma gaussiana. Si no lo recuerdan, sumar los primeros y, la clásica gaussiana es n por n más 1 sobre 2. Y sumar los cuadrados es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Eso en teoría, en discreta lo vieron. Si no lo recuerdan, aquí están las fórmulas. La gaussiana yo ya me la sé de memoria, es el último por el siguiente dividido entre 2. Y siempre va a dar entero porque si uno es impar, el otro es par y viceversa. Y en el otro, lo único que yo me acuerdo es casi como gaussiana, luego le agrego el siguiente impar y lo tengo que dividir entre 6, así es como me lo aprendo, pero ya cada uno ustedes lo matan como gusten. Y el de elevado a la 3 es precioso porque es este elevado al cuadrado. Y eso se prueba por inducción, ¿verdad? Ahora, deducir las fórmulas no es sencillo. Probarlas por inducción sí. Ok, pero bueno, X comentarios que les hago. Bueno, entonces aquí me quedaría 9n y aquí me quedaría n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Bueno, de aquí este mata con este y queda 2. Aquí este mata con este y queda un n abajo.
Y si distribuyo nuevamente el 2 sobre n, 2 por 9, 18. Los n se cancelan, entonces me queda 18 nada más. 2 por 2, 4. 4n más 1 por 2n más 1 sobre n por n cuadrado. Entonces, si aplicamos el teorema de límites para infinito, vean que cuál es el coeficiente de aquí. O sea, si yo hago todas las multiplicaciones, ¿cuál es el coeficiente del de mayor grado? Si estamos de acuerdo que este por este me va a quedar 4n y este por este me va a quedar 8n cuadrado. Entonces arriba me queda 8n cuadrado por algo más. No sé qué es eso, pero sé que el mayor grado sería 8n cuadrado y abajo es n cuadrado. Tienen el mismo grado. Entonces convergen igual al infinito. Convergen al coeficiente del de arriba dividido entre el coeficiente de abajo. Entonces me va a quedar, bueno, el límite de 18 es 18. Y el límite al infinito de esto quedaría 4 por 2, 8, como les dije, y 8 y entre 1, 8. Entonces 10. La respuesta es 10. Eso es lo que da esta integral. ¿Dudas? ¿Sí recuerdan cómo calcular el límite al infinito? O si tienes dudas, saque el n a factor común. Aquí saca un n, aquí saca otro n. Se cancelan esos n's con este otro. Y luego al aplicar el infinito, el 1 desaparece, este otro 1 desaparece y me queda 4 por 1 por 2. Por eso ahí me queda 8. ¿Sí dudas? ¿No dudas? Bueno, continúo entonces. Ok, vamos a hacer ahora ejercicios propiamente ya de análisis. Esto ya sí compete directamente a curso Cálculo y Análisis 2. Vamos a darnos una función acotada y creciente. Si nos damos una partición uniforme, de A y B, entonces muestre que no me va a caber. Que se cumple esta desigualdad. 0 es más chiquito que la suma superior menos la integral de A, B, de F. Y eso es menor o igual que B por A por F de B menos F de A. Todo dividido entre N. ¿Qué intenté hacer? No sé. ¿Qué? Entonces parece un camino que usted dice, pero ¿por dónde diantres le entro? Bueno, muchachos, lo interesante en realidad es que usted diga, no, pero esta expresión es más chiquita que si yo restara u menos l, porque esta integral es más grande que la suma inferior, ¿verdad? Y yo conozco una propiedad que u menos l es igual a esta igualdad. Entonces de ahí me puedo agarrar. Entonces, ¿cómo pruebo eso? La cuestión es, primero nos vamos a dar una partición, ¿no?
Entonces, lo que deduzco es que el diferencial es b menos a sobre n. Bien, hasta ahí llevo eso. Como la función es creciente, entonces los mi mayúsculas, o sea, los supremos de cada subintervalo, perdón. Va a ser el extremo derecho, o sea, va a ser f de xy. Por consecuencia, el ínfimo van a ser los del extremo izquierdo. Justificación, pues f es creciente. Bueno, y acotada, ¿verdad? Porque como es acotada, existe el supremo y el ínfimo. Eso también es importante, ¿no? O sea, porque si no, no, pero en ningún lado yo dije, me faltó acotada. Porque si no es acotada, yo no puedo suponer que existe supremo y ínfimo. ¿Okay? Bueno, entonces, la suma superior menos la inferior sería lo mismo que la suma de xy por el diferencial de x menos la suma de los fxy menos 1 por diferencial de x. Si yo factorizo, eso me queda la suma de f de xy menos f de xy menos 1 por delta x. Pero el delta x no depende de y, acuérdense. Bueno, aquí no les estoy poniendo, se los voy a poner como para curarme en salud. Que luego dicen, ¿cómo, Armando? Este no depende de y, entonces puede salir, porque acuérdense que esto es b menos a sobre n. Entonces yo puedo sacar b menos a sobre n. Y esto yo esperaría que lo hayan visto, que esto es una suma telescópica. O bueno, no sé si lo vieron con ese nombre. Pero la cuestión es, si usted empieza a desarrollar esto, aquí va a estar f de 1 menos f de 0. El siguiente, f de 2 menos f de 1. Entonces f de 1 se va a cancelar con el otro f de 1, f de x1, perdón. Entonces se van a cancelar todos excepto f de x0 y f de x1. O sea, lo que me va a quedar es el extremo derecho menos el extremo izquierdo. ¿Sí? Esto es suma telescópica. ¿Sí entendieron? Porque aquí lo que está pasando es que se cancelan entre ellos y solo queda el más chico y el más grande. Si no me cree, usted escriba, o sea, desarrolle esto con 1, con 2, con 3, hasta n grande. Entonces usted ya obviamente lo ve y dice, sí, estos se van a empezar a cancelar. Y van a quedar solo estos. Entonces tengo que esto es igual a esto. Y ahora, como la suma inferior siempre es menor o igual que la integral, y eso es menor o igual que la suma superior, entonces de esta se deduce la primera desigualdad. La suma superior es más grande que la integral, entonces su diferencia va a ser positiva. Y de esta otra desigualdad, yo puedo concluir que menos la suma inferior es más grande que menos la integral.
Y si yo sumo la suma superior a ambos lados, no me va a cambiar la desigualdad. Ay, me estoy quedando sin espacio. Pero esto, acabo de ver que esto es igual a esto. Esta expresión es igual a b menos a sobre n por f de b menos f de a. Que era lo que quería probar. No olvidemos que lo que quería probar es que esto es más grande que 0, pero más chico que b menos a sobre n por f de b menos f de a. ¿No me cree? Aquí está. Y de ahí se concluye. Era lo que se quería demostrar. ¿Dudas? Regálenme un momento. ¿Qué? Ok, vamos a hacer dos ejercicios muy interesantes. En clases, ustedes vieron que la función de Dirichlet, esta que f de x es 1 si x pertenece a los racionales y 0 si x no pertenece a los racionales, no es Riemann integrable, ¿cierto? Entonces, muchachos, esta función es interesante porque depende del concepto que yo ponga de integral, sí puede ser integrable. Por ejemplo, la integral de Lebesgue, esta función es Lebesgue integrable. Y eso es maravilloso. Entonces usted sí puede calcular el área debajo de la curva, debajo de esta función, bajo la definición de Lebesgue, pero bajo la definición de Riemann no se puede. Lo que pasa es que Lebesgue lo define diferente, o sea, Lebesgue lo que hace es, digamos, los toma así. O sea, los rectangulitos son horizontales. ¿Saben? Pero ya eso es otro concepto un poco más profundo. Pero es como para que sepan que depende de la función, perdón, depende del concepto de integral, algunas funciones sí podrían ser integrables o no. ¿Ok? Entonces no es un concepto como único, todo depende en el campo en el que estemos trabajando. A veces conviene integrar con otros conceptos, ¿está bien? Pero aquí lo que nos interesa es la definición de Riemann integrable. Entonces, ¿por qué les traigo esto a colisión? Porque vamos a hacer ejercicio 4 y 5. Ay, perdón, aquí era 4. Ejercicio 4 y 5 de la práctica. Que, insisto, por favor, si usted estudia, vea mis PDFs. Porque yo resuelvo ejercicios de la práctica con ustedes. Entonces, esta no era tan sencilla, muchachos. Porque la justificación requiere un poquito más de trabajo para la suma superior. ¿Cómo no empieza? Bueno, siempre la misma cantaleta. Nos vamos a dar una partición. Sea P una partición. Partición de 0,1. Arbitraria. Eventualmente este es el extremo izquierdo y este es el extremo derecho. Vamos a definir el supremo y el ínfimo. El supremo
de cada subintervalito y el ínfimo. Entonces, sean MI, el supremo, y MI chiquito, el ínfimo. Para todo I, ¿no? Para todo I desde 1 hasta N. Okay. Entonces, el ínfimo es sencillísimo. Porque, muchachos, por la misma justificación, bueno, sí, no importa, creo que sí ya lo han visto. Como los irracionales son densos, no, este es denso, sobre los reales, entonces existe un irracional Q tal que Q pertenece a este intervalo. Acuérdense que ser denso es que entre dos elementos reales siempre podrás encontrar el elemento que está en el otro conjunto. O sea, A denso sobre B es que dentro de dos elementos arbitrarios del conjunto B puedes encontrar un elemento del conjunto A. Ser denso, muchachos, también significa que yo me puedo acercar tanto como yo quiera. Y que me pueda acercar tanto como yo quiera, de hecho, tiene una estrecha relación con el tema de sucesiones. Entonces, también hay otra definición para ser denso a partir de sucesiones, que usted toma sucesiones. Sí, sucesiones de este conjunto y podrás acercarte tanto a un elemento de aquí como quieras. Eso es lo que significa también ser denso. Que tiene una estrecha relación porque vea que estos dos elementos son completamente arbitrarios. Entonces yo los puedo acercar tanto como yo quiera, que adentro siempre voy a poder encontrar un irracional. Entonces, muchachos, que el ínfimo va a ser más chiquito que ese f de ese irracional. Pero cuando es irracional vale 0. Pero el ínfimo puede ser más pequeño que 0. No, por cómo se definió f. Porque f estamos trabajando solo de 0 a 1. No hay ningún número más pequeño que 0 en este intervalo. Entonces, como el ínfimo no puede ser menor que 0, entonces el ínfimo vale 0. Entonces ya tenemos el ínfimo. Como mi ínfimo es 0, 0 por cualquier cosa es 0, entonces la suma inferior vale 0. Por consecuencia, la integral inferior vale 0. Ok, good. Lo único que faltaría ver para demostrar, ay, yo no les puse aquí como que qué tenemos que hacer. Pruebe que f no es Riemann integrable. ¿Okay? Entonces, para probar eso, nada más tendríamos que probar que la suma superior no da 0. Da cualquier cosa excepto 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso?
Bueno, el acerto que les traigo aquí, muchachos, no es tan obvio. Pasa y resulta que el supremo es justamente el extremo derecho. ¿Por qué? ¿Cómo justifico eso? Bueno, el punto en cuestión, muchachos, lamentablemente, como esta gráfica no la podemos dibujar, lo más que podríamos hacer es darnos una idea. Estamos trabajando sobre esta función al fin y al cabo. Entonces, cuando tú te encuentras racionales, van a caer justamente aquí. Y cuando tú te encuentras irracionales, van a caer aquí. Entonces, estamos trabajando, estos son funciones que no podemos dibujar por completo porque solo podemos representarlos de manera en puntos. Y el problema que tenemos es que no hay una forma en dibujar en puntitos para cubrir a todos los racionales o a todos los irracionales. No hay forma. Entonces, muchachos, no perdamos de hilo que si tenemos un intervalo aquí, vean, muchachos, que a partir de este punto, sea racional o sea tan irracional como yo quiera, vamos a hacerle un poquito más de zoom. Si estoy trabajando en este intervalo, en este punto yo me puedo acercar tanto como yo quiera a la derecha de este punto, porque Q, o sea, los racionales, es denso sobre los reales. Entonces, este punto podrá ser este valor aquí que les estoy diciendo, podrá ser racional o irracional, que yo me puedo acercar tanto como yo quiera a él. Entonces, por eso el extremo derecho sería el supremo, porque la función x es creciente. ¿Sí? Espérense. Ya. Entonces, esa es la deducción, ¿no? Hay que probarlo, porque no es como que, ay, sí, ya. Primero que todo, para que sea el supremo, cualquier elemento dentro del conjunto tiene que cumplir que f de x es más chiquito que f de x, y. Espérense, explicarle un momento. No es cierto porque si x y fuera irracional, este es 0 y si este es racional, eso no es cierto. Bueno, claro, pero es que la función f que estamos haciendo es... Eh, ah, es sin es sin este. Sí, porque acuérdense que estamos buscando que el supremo de esto, estamos diciendo que es x, y. Entonces, para todos los elementos que hay aquí es cierto que f de x es más chiquito que x, y. Sí es cierto. Porque si es racional, vale el mismo. Si es irracional, vale 0. Entonces, en general es cierto. Ahora, si yo me doy cualquier otro elemento, cualquier otro elemento más chiquito que el XY, el cual es el supremo, entonces tiene que existir
un X dentro de este intervalo de manera que f de X sea más grande que Y. Ujú. Esa es la otra condición para ser supremo. Que cualquier otra cota que tú te puedas encontrar más pequeña, eh, podrás encontrar un elemento de aquí que va a ser más grande que ese que yo te di. Entonces, bueno, eso es cierto porque sea Y arbitrario. Y luego, eh, como Q es denso sobre R, entonces existe un P racional que pertenece al conjunto de Y y XY. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, luego, tome eh, X tal que f de X sea igual a SP. Y listo. Pero vamos a ver si en efecto siempre lo podré encontrar. ¿Será que tengo que tomar X igual a P? Porque si tomo X igual a P, si es racional, es cierto que f de X siempre va a ser más grande. No, no es cierto. Y esto no puede ser cierto en general. Ah, no, pero es que P es racional. Sí está bien. No, sí está bien. Tome X igual a P. Porque si usted toma X igual a P como P es racional, entonces f de X sería igual a P, ¿no? F de X es igual a P. Ay, no, aquí sí. Como P es racional, entonces f de X vale P. Por consecuencia, muchachos, ¿qué va a pasar? Entonces f de X va a ser más grande que Y, pero más chiquito que XY. Y entonces de ahí se concluye que sí, en efecto, el XY tenía que ser el supremo. Entonces, como el XY es el supremo de esta función en las sumas superiores, en cada subintervalito, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la suma superior bajo la partición que yo me di sería igual al MI por el diferencial XY, ¿no? Que es lo mismo que XY por mi diferencial XY. Pero esto, muchachos, es lo mismo. Dicha suma superior corresponde a la suma superior con esa misma partición de la función g, pero ¿cuál g? La función identidad. Es exactamente igual. Entonces, la suma superior de f bajo esta partición es lo mismo que la función identidad bajo esta partición. Y como es una partición completamente arbitraria, el supremo de f sería exactamente igual al de u sobre f, perdón, es exactamente igual al supremo en g. Sí, porque o sea, esto lo puedo cambiar por u de g para cualquier p dentro del conjunto de particiones.
No sé cómo escribirlo de manera elegante. Vamos a ver. Y no sé si recuerdan, muchachos, que el supremo o la suma, perdón, la integral superior de la función identidad es un medio. La integral superior de la función identidad es un medio. Entonces, por consecuencia, la integral superior de f también es un medio. Y como L vale 0, entonces no es Riemann integrable. ¿Dudas? No, no duden, muchachos. Esta parte no era sencilla, muchachos. Deducir que primero el supremo era exactamente el xy y segundo, ver que coincidía la suma superior, otra vez que necio, la integral superior de la identidad con esta f. ¿Okay? Lo interesante entonces, muchachos, es ver que aquí lo que estamos usando es la propiedad de densidad tanto de los racionales como de los irracionales sobre este conjunto. Yo me puedo acercar tanto como yo quiera a los valores que me están dando aquí la función por partes. ¿Okay? Eso es lo esencial de estos ejercicios. ¿Dudas? Yo lo anoté en Vieras, algún... Armando, ¿Sí? que bueno, el profe, bueno, al menos yo apliqué, fue más bien utilizar una partición uniforme Ajá, en ese intervalo. ajá. Y el profe había dicho, bueno, cuando no saben hacer con algo, con una función y no pueden sacar, ¿cómo se llama esto? Ya como tal, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, El, el delta X y el diferencial. el delta X y los valores, digamos, como tal, Ajá. bueno, usted me entiende, creo. Sí, 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 sí. Todavía no me sé explicar. Entonces dijo que nos dáramos una partición uniforme y bueno, yo veo como muy larguilla así la forma en la que usted la hizo a la par de como yo la hice, porque pues solo nada más saqué, eh, tomé, digamos así, bueno, saqué el Sí. delta X, como Ujú, hice una partición uniforme y me dio Y entre N. Y ujú, luego hice la suma superior y la suma inferior y le apliqué, ¿a cuál fue? A la suma superior le apliqué esto, lo del límite, y me dio un medio. Y la suma inferior como tal me dio 0, pero digamos, llegamos al mismo resultado, pero sí la hice un poquillo más diferente. Eso está bien, Mariana, porque em, como estamos probando que no es Riemann integrable, significa que con que vos puedas encontrar una partición que no funcione, ya con eso usted garantiza, ¿verdad? Lo interesante con esto es que yo lo estoy haciendo para una partición completamente genérica. Por eso es que yo no puedo tomar el límite en este primero porque no es uniforme. Y segundo, porque en realidad yo no tengo una forma explícita de poder calcular la suma, la inferior sí que pude, porque me daba 0, pero yo en ningún lado lo escribí. Pero de aquí si quiere yo lo puedo poner. Conclusión, L de F de P vale 0. Conclusión, L de F vale 0. Pero sí, completamente de acuerdo, Mariana. No, Sí, muy no, bien. y qué bueno que me hace la aclaración, porque usted lo está haciendo en forma general y en la forma en la que uno lo hace exactamente, bueno, solo para una partición y con que ya no funcione para ella, entonces ya no es, eh, Ya no es Riemann integrable. ajá. Sepa, Marianita, que eso está bien, o sea, el proceso está bien, porque con que vos hayas encontrado una, o sea, tanto este como este otro, está bien.
A mí personalmente es que yo siento como que, ay, qué conveniente la partición uniforme, ¿verdad? Sí, sí, O eso sea, sí. pero que se sepa que sí está bien, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Entonces, no, excelente, maravilloso. Willa, sí, esta parte, de hecho, no sé si les quedó clara la forma en cómo Mariana lo hizo, pero ahí entonces tienen dos formas de resolverlo, ¿verdad? Una no tan trivial y otra un poco más guiada en el sentido en que ustedes van a poder calcular el límite y numéricamente van a poder encontrar eh, cuánto vale la suma superior e inferior. Pero bueno, para el quinto ejercicio es interesante porque volvemos a aplicar densidad sobre, sí, yo creo que es exactamente lo mismo. Eh, Marianita, me imagino que también esta la hiciste por particiones uniformes. O sea, cuando vale A en los racionales y B en los irracionales. ando O buscándola porque ya no me acuerdo. está bien. Bueno, al menos de la forma en cómo se los traje, deducí exactamente igual, entre comillas, el cálculo para el ínfimo y para el supremo a partir de densidad sobre Q y sobre I. Entonces, la parte fácil es el recíproco. ¿Ok? Entonces, suponga que A es igual a B. Entonces, X, bailele como le baile, va a valer A o va a valer B, pero van a valer lo mismo. O sea, f de X es igual a A, que es igual a B. Función constante, la cual es Riemann integral. La parte no tan obvia es la primera dirección. O sea, vamos a suponer que f es integrable. Pruebe que a tiene que ser igual a b. Entonces, ¿cómo probamos que a es igual a b? Pues suponga que no son iguales. Entonces, por contradicción. Yo la hice por contradicción también esa parte, ¿no? Cool. Entonces, sí, entonces la primera parte es que o sucede que A es mayor que B o A es menor que B. Solo voy a hacer esta parte. La otra es análoga. Entonces, fíjense muchachos, que si A es más grande que B, entonces defina el supremo y el ínfimo otra vez. Entonces vamos a definir el supremo de f cuando x está en el intervalo xy menos 1, xy, y el ínfimo los vamos a definir exactamente igual. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como Q es denso
sobre R, va a existir un racional tal que también va a pertenecer en este intervalito. Por consecuencia, el supremo va a ser más grande que f de p, pero f de p, como p racional, vale a. Acuérdense que f lo definimos como a si es racional y b si es irracional. Pero por como está definido A y B y A es más grande que B, entonces, muchachos, F tendría que, perdón, el supremo tendría que ser A, pero el supremo no puede ser mayor que A. Por tanto, MI tiene que ser A. Repito, porque el supremo lo más que puede alcanzar es A. Ninguna X me puede superar A por cómo se definió esta función. Entonces ya tenemos que el supremo vale A. ¿Cómo justifico que el ínfimo es B? Lo hago con la densidad de los irracionales. Como I es denso sobre R, existe un irracional tal que Q va a pertenecer a este intervalito. Entonces, de la misma manera, el ínfimo va a ser más pequeñito que f de Q, que vale B. Pero el ínfimo no puede valer un valor menor que B. Conclusión, MI chiquito tiene que ser B. Con estos dos resultados, muchachos, la suma superior y la inferior son muy sencillas. Porque entonces la suma superior es la suma de MI por delta XI. Pero esto es lo mismo que el MI es A, que no depende de XI. Entonces puede salir de la suma y sumar los diferenciales en la longitud de todo el intervalo. Acuérdense que estamos integrando de 0 a 1. Entonces de 0 a 1 su longitud es 1, por consecuencia esto vale 1a por 1 menos 0, o sea. Análogamente, la suma inferior valdría b. Y entonces, de aquí concluimos. La integral superior es a, la integral inferior es b. Súper. Entonces son distintas. Aquí está la contradicción. Pues f es Riemann integrable. Y no es posible que sean distintos. El otro caso, muchachos, es análogo, ¿verdad? Si quieren lo pueden hacer, pero creo que con que pongan análogo es suficiente. El único detalle es que aquí tendrían que justificarlo con que I es denso para que calce con el B y a que Q sea denso para que aquí calce con el A. Y van a quedar aquí al revés. Este va a valer B y este va a valer A. Pero y volvemos a llegar a la misma contradicción. Entonces, por lo tanto, A tiene que ser igual a B. ¡Tarán! ¿Tutas?
No. Ok. Vamos a hacer entonces un último ejercicio. No estoy despacio, sí. Nuevamente con una parte de análisis con sumas superiores e inferiores. Insisto, muchachos, vean que prácticamente estos ejercicios lo que tienen que ver son propiedades de cotas, ínfimos y supremos. Y estamos utilizando propiedad de densidad. Entonces son conceptos nuevamente de cálculo 1. ¿Okay? De ahí donde tenemos que agarrarnos. Bien, vamos a darnos una función acotada. Y vamos a definir norma f como el supremo de todos los valores positivos de f, o sea, el valor absoluto de f, cuando estamos en el intervalo AB. Entonces, si P es una partición de este intervalo, y además que se obtiene al agregar un punto a P, claramente este punto tiene que ser distinto, entonces demuestre que las sumas inferiores, una es más chiquita que otra, eso es una parte muy fácil, pero la más fina es más pequeña que la original más 2 veces la norma de f por la norma de la partición, que les pido una disculpa, no me acuerdo cuál era el nombre de la norma de la partición. Longitud, no. O sea, sé que es la mayor de los subintervalos, pero no me acuerdo el nombre. ¿Alguno que me refresque, porfis? O si saben que esto hace referencia a máximo de los delta xy. Si lo vieron, ¿no? Will, no se acuerdan. La verdad no me acuerdo. O sea, ¿no vieron la definición de esto? De que la norma P, o sea, si lo escribo en norma, es la más grande de todas las longitudes. Creo que el profe sí lo explicó como en palabras, no lo representó así, pero sí en palabras. Y es que no recuerdo el nombre. ¿Alguien no recuerda? Es que recuerdo No que es tenía como un nombre. malla o algo así. Yo le digo la norma de P, la verdad. Bueno, Y así lo norma de P, entiendo. entonces, está bien, norma de P. Es que creo que era así, creo que era malla, pero bueno, no importa. Sí, Ok, Maya La es norma. también. Yo también le digo a la ver, norma. Ya lo norma encontré y malla. sí. La Ok, norma o Maya. perfectísimo, Wills. Listo. Entonces, sí, así es como se define. Esto va a ser muy útil, muy útil.
¿Por qué? Porque, muchachos, bueno, esta parte, como les decía, es la parte obvia. Entonces vamos a poner la parte obvia. Entonces, bueno, vamos a construir a P1. Entonces vamos a darnos P una partición. Y en este caso no podemos darnos las uniformes, porque nada más habla de una partición. Entonces esta no la podemos darnos uniforme. Entonces una partición arbitraria. Ahora, sea C un elemento que está dentro de este conjunto para algún K. Dentro de este conjunto, o sea, entre el X0, X1, el X1, X2, X2, X3, algún elemento, ahí tiene que estar. Es más, lo voy a poner abierto, como para que ustedes digan, o sea, ni siquiera hay posibilidad que puede tomar valores alguno de ellos. ¿Ok? Entonces, con eso me curo que no puede tomar ninguno de estos valores. Entonces, para algún K es arbitrario, pero fijo. ¿Ok? O sea, K no está bailando. Es cualquiera entre 1 y n, pero está fijo. ¿Ok? Entonces ya lo fijaste, ahí tome el C entre esos dos. ¿Ok? Entonces, muchachos, sea P sub 1 como X0, la unión de este elemento con el C. Entonces, el C va a estar antes que XK menos 1, perdón, después que XK menos 1, pero antes que XK. Entonces, estos dos puntitos están aquí adentro. El K está por aquí. Aquí, entre este y este, por ahí está. Puede ser este otro. Aquí. Y el C está entre esos dos. Entonces, todos espero que estemos de acuerdo que la partición original es un subconjunto de P sub 1. Entonces, este es más fino. Entonces, como es un refinamiento del intervalo AB, porque acuérdense que xn es A y x0 es A y xn es B, entonces la suma inferior va a ser más pequeña que cualquier refinamiento que usted tome. ¿Sí? Porque este es más fina. Entonces, el refinamiento lo que hace es que aumenta la suma inferior. Entonces ya esta es la parte obvia. Ya tenemos esta parte. Me falta esta otra. La parte no tan obvia. Bueno, muchachos, para esta parte vamos a necesitar escribir un poquito quién es la suma inferior con P y quién es la suma inferior con P sub 1. Entonces, para eso tendremos que definir los ínfimos. Entonces, sea MI, los ínfimos en cada subintervalito. Ay, perdón, aquí es con I. Sí, aquí importante, Willas. El I es el que vamos a estar bailando. O sea, es el que va a estar variando entre 1 y n de manera discreta. Es natural. Y el K es alguno de esos I. ¿Mm? Entonces, estos son todos los ínfimos a las alturas en las sumas inferiores de P.
No necesariamente las alturas que está entre este intervalo y este otro intervalo va a coincidir con la altura de alguno de estos. Esto es muy importante, Willas. Mejor voy a hacerles un dibujo porque capaz les estoy hablando y no sé si les queda claro. Aquí tenemos la función. Aquí está el x0 y aquí está xn. Aquí está xk menos 1 y aquí está xk. Y aquí están todos los demás, ¿verdad? Aquí están todos. Entonces, hacerla inferior con P es que usted tome el más chiquito entre estos. Eso es la suma inferior con P. Perdón, ahí lo hice mal. Ya. Ahora, agregamos un nuevo punto, el C. Entonces, muchachos, este C hará que van a tener dos alturas diferentes. Este va a tener una altura y este va a tener otra altura. Entonces aquí se agregó una de esas dos alturas. Entonces voy a llamar a MC sub 1 como el ínfimo, pero esto es muy importante. Ya X no es variando, porque aquí son muchos ínfimos. Aquí es para todo I de 1 hasta N. Y aquí voy a definir solo dos. El que está entre este intervalo y el que está en este otro intervalo. Entonces, espero que todos estemos de acuerdo que el MK es el que está aquí, el M chiquito K, la altura de esto, va a ser alguno de estos dos, pero me es indiferente cuál sea. Puede ser este o puede ser este. En este dibujo de representación, vean que el ínfimo entre este intervalito, acá, aquí el que les estoy señalando, sería aquí, este punto de acá. Entonces, el MK en este caso sería M sub C sub 2. Pero por la representación del dibujo, puede ser alguno de estos dos. Necesariamente tiene que ser alguno de estos dos. Pero es indistinto cuál de los dos sea, para efectos de la prueba. ¿Okay? Entonces, vean, muchachos, que vamos a ver, voy a dibujarles estos dos naranjas. Y voy a dibujarles ahora este gran celeste. Entonces, hacer la suma inferior con L, con la partición P, serían solo los rectángulos celestes. Y hacer la suma inferior con P sub 1 sería estos celestes, estos otros celestes, y en vez de este gran celeste serían estos dos naranjas. Claro, uno, como es uno más refinamiento, vean que va a ser más grande, ¿verdad? Pero lo interesante, como les dije, es ver esta otra parte. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo que vamos a hacer, muchachos, primero vamos a escribir quién es cada uno, algebraicamente. Es M1 por X1 menos X0, más M2 por X2 menos X1, más el MK y luego llegaremos hasta el MN. ¿Y quién era entonces la suma inferior con la nueva partición? Sería exactamente estos mismos, solo que en vez de este rectangulito, se convierte en dos rectangulitos. ¿Cómo? La primera altura
lo cual va de C a xk menos 1, y el otro rectangulito es la otra altura, que iría desde x sub k hasta C. Entonces, esas serían las dos diferencias. O sea, son exactamente igual, solo que este se separó en dos rectángulos. Y no es como que fue que lo cortamos, sino que la base se dividió, entonces van a tener dos alturas diferentes. Ok, ¿y ahora qué? Restemos. Si restamos, se va a cancelar todo lo que son iguales y sobrevivirán los que son diferentes. Estos más de acá no los tienen este. Entonces esos sobreviven. Claro, si les resto, ¿verdad? Sobreviven ellos dos. Estos dos sobreviven. Y este rectángulo no lo tiene este. Entonces esa resta se mantiene. Y aquí es donde vamos a empezar a acotar. Acuérdense que estos son alturas. Entonces yo puedo cambiar cada una de estas expresiones por la más grande de todas las alturas de F. ¿Ok? Entonces, si lo cambio por la más grande de todas, inclusive aquí positivo, esto va a ser más grande. Porque acuérdense que ¿cómo se definió la norma de F? Como el supremo de todas las Fx en valor absoluto. Entonces, esta expresión que es ínfimo, este otro que es ínfimo, o sea, que son alturas, estoy tomando la más grande de todas las de la función. En representación gráfica, lo que les digo es, busque cuál es la altura más grande de esta función. Ah, es esta, Armando. Ah, ok, entonces acote todas estas alturas que usted tiene aquí por esa. Y va a ser más grande. Claro, Armando, va a ser más grande porque lo estás cambiando por algo más grande. Entonces, esto y esto se pueden agrupar y se suma este con este. Entonces me queda esto más esto, se cancelan la C y me quedan xk menos xk menos 1. Y estas dos cosas son iguales, entonces esto es 2 veces norma de F por xk menos xk menos 1. Pero esto, muchachos, es una de las tantas medidas de los subintervalos de la partición P. Entonces voy a acotar esa expresión por la más grande de todas las medidas de los subintervalos. ¿Y cuál es esa? Pues la norma de P. Ay, perdón, aquí era mayor. Entonces yo estoy concluyendo que esto menos esto es más chiquito que esto. Por consecuencia, pase uno a sumar. Concluiríamos entonces que la suma inferior con la partición P sub 1 es más chico que la inferior con la partición P más 2 veces norma F por norma P. Que era lo que se quería probar. ¿Dudas? El truco entonces, Willas, era ver las diferencias entre estos dos. Sería bueno que se hagan también un dibujito para darse una idea de qué es lo que está pasando cuando tengo uno y tengo otro. Y de ahí ver, bueno, ¿cómo hago para llegar a estos números? Porque vean que es una cota. Entonces, bueno, recordar que como este es el supremo y este es el máximo de uno y en el otro,
Entonces, ahí es donde van a surgir esas cotas. Ujú. Bueno, entonces, ¿dudas? ¿No dudas? ¿Cómo les fue con este? No sé si lo vieron, si no lo vieron. Sí lo vimos, Armando, y de hecho nos salió más bien el de la suma, bueno, eso, todo eso igual, Ajá. pero con la suma superior ¿cómo se llama esto? En el quiz. Y a O mí sea, se me hizo un me imagino que sancocho, al revés, entonces. sí, pero se me hizo un sancocho ahí raro y no lo pude sacar al revés. Digamos, Ok, bueno, al revés no, ¿cómo se con llama? suma superior. Pero, o sea, sí sabían cómo hacerlo con inferior. O sí Sí, sabían bueno, al general. menos yo sí lo había logrado. Ah, bueno, y le había Ajá, preguntado al profe y el profe me orientó en la otra ajá, parte. ajá, ajá. Sí, no, bueno, no sé cómo bueno, no sé si el enunciado es exactamente igual o al revés. Sí sería bueno ver. Cambia, sí, cambia un Ok, poquillo. ok. No recuerdo bien, pero sí. Si no, ahí le pregunto, Armando, porque lo voy a intentar, pero no me he sentado con eso Está todavía. bien, no, no, con todo gusto. Bueno, chiquillos, entonces estaríamos. Les agradezco nuevamente la asistencia. Les reitero, lunes, la otra semana, no viernes, lunes nos veríamos. ¿Está bien? Para entonces continuar con aplicación, perdón, propiedades de las integrales. ¿Bien? Bueno, que tengan linda tarde y lindo fin de semana. Chao, chao. Gracias, Armando. Hasta luego. Chao. Mucho gusto.